Mamá Renacida, el podcast del posparto y la maternidad real. Un espacio para todas aquellas madres que están en posparto, para las que ya lo pasaron y para las que acompañan el posparto desde distintos lugares. Yo soy Isis Lola y quiero que hablemos del posparto y la maternidad en palabras reales, desde la experiencia de maternar y el arte de acompañar. Bienvenida a un episodio más de Mamá Renacida. Hay un momento exacto en el que sabemos que algo tiene que cambiar. Para mí fue vivirlo. Para nuestra invitada de hoy fue verlo. Yo soy Isis Lola y estás en Mamá Renacida. Bienvenida a otro episodio más. Vamos a comenzar con nuestra respiración de conexión. Entonces, donde quiera que estés, relaja las piernas, los brazos un momentito. Inhala profundo por tu nariz. Y exhala suavemente. Listo. Ahora sí, bienvenidas. El día de hoy tengo una invitada muy especial y vamos a hablar de un tema que es vital en este momento. Hoy me acompaña Isa Bloch, amiga del camino del acompañamiento, que también es partera autónoma y profesional y tiene una niña de 12 años, la cual nació en casa. Y bueno, Isa es una fiel creyente de la partería, que la partería puede transformar la vida de las mujeres y por lo tanto al mundo. Fue aprendiz de Angelina Martínez, que esto es un dato interesante porque Angelina fue la partera de mi primera hija, me encanta, que es partera tradicional de Morelos y de ella ha absorbido saberes empíricos ancestrales de primer nivel, trabajando directamente. Completó el programa de aprendices de Luna Maya Chiapas, una casa de partos, y posteriormente abrió la casa junto con el equipo de Luna Maya Ciudad de México, ejerciendo como directora clínica. Está graduada en salud reproductiva y partería por la Cruz Roja y cuenta con más de 15 años de experiencia activa en partos libres fuera del hospital. Y bueno, hoy Isa está invitada a que hablemos de nuestro camino acompañando pospartos y lo que nos hizo mirar más de cerca este momento tan importante y vulnerable de las madres. Básicamente, la premisa es, nadie nos dijo que el posparto necesitaba más sostén y lo tuvimos que descubrir solas. Y bueno, aquí estamos el día de hoy para platicarles acerca de estas experiencias y la importancia de mirar el posparto con esta profundidad con la que lo logramos mirar nosotras. Isa, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto verte, qué gusto estar aquí y poder conversar de estos temas tan olvidados y tan profundamente necesarios. Muchísimas gracias, Isis. Gracias a ti, amiga, por decir que sí, darte este ratito. Bueno, pues vamos de lleno. Me gustaría empezar porque platiquemos un poquito las dos, cómo empezó nuestro camino, cómo llegamos hasta aquí. Ambas estamos en este momento dentro de nuestro acompañamiento más especializadas en el posparto. Entonces, yo nada más les voy a hacer una recapitulación para las que no lo sabían y están escuchando este episodio por primera vez, que al menos desde mi lado, el empezar a acompañar empezó por una propia experiencia. Creo que la experiencia que a mí me marcó y me hizo darme cuenta que algo no estaba bien era pues mi posparto, mi primer posparto que fue hace 13 años, el cual lo viví muy sola y un tiempo después me empecé a dar cuenta que no era normal, que la maternidad no se podía sentir así, que algo no estaba bien. Y con el paso del tiempo, pues empecé a especializarme como dula, que ahí es donde entendí lo que me había pasado y ahí es como empezó mi camino acompañando, tratando de apoyar a otras mujeres para que lo vivieran diferente. Pero lo curioso es que pues empecé acompañando embarazos y partos, que era pues lo natural, y aún así 13 años después pues de acompañar, siento que donde realmente al menos yo tengo que poner la mirada es en el posparto, porque ese fue como mi dolor primario, de donde surgió todo. Y bueno, hoy estamos aquí. Esa es mi historia, Isa. Me gustaría ver si nos puedes compartir tú cuál fue tu momento o si quieres comentar algo. Sí, pues mi momento para volver a ver al posparto más profundamente fue estar en mi propio posparto.
Ujú, Cuando eso sucedió, yo ya llevaba más o menos 5 años de haber iniciado el camino como partera, ya había acompañado partos, embarazos claramente, y también a muchas familias en el posparto. Desde el modelo de partería, la continuidad de atención es uno de los pilares más importantes, por lo tanto, sí vemos y acompañamos a las familias después del parto durante las primeras semanas bastante cercano. Y aún así, a pesar de haber tenido ya, uno esperaría todos esos conocimientos, incluso la ujú. experiencia de estar cerca de otras mujeres atravesando este momento, cuando yo misma estuve ahí, cuando Sabina acaba de nacer y tenía, me acuerdo perfecto, 3 días de nacida, recuerdo muy bien esta sensación de ¿qué es esto? ¿Y por qué nadie me dijo ¿Por qué que se nadie me dijo? sentía así? ¿Por qué Sí. nadie me dijo? Y si nadie me dijo a mí, entonces, ¿qué le hemos estado diciendo también a todas las mujeres que pasan por esto? Y me quedó claro que a pesar de que hay modelos de acompañamiento en donde el posparto sí se nombra y sí se acompaña, aún así en la gran mayoría nos quedamos un poco cortas en ese acompañamiento porque estar viviéndolo yo misma me hizo darme cuenta de que se necesita una profundidad y una visión distinta, como mucho más amorosa y mucho más resonante con el mismo tiempo del posparto, que es este tiempo un poco sin tiempo y este espacio un Ujú, poco como ujú. enorme y vacío y necesita un acompañamiento especial. Y bueno, a raíz de ahí fue que surgió mi interés por especializarme en los pospartos y las formaciones y bueno, todo lo demás que ha venido después. Me gustaría preguntarte, Isa, desde tu experiencia como partera especializada, ¿qué crees que es lo que más se descuida en el posparto y cómo impacta esto a la mujer? Sí, creo que el posparto en general se descuida. O sea, sí siento que como sociedad en general e incluso como sociedad de profesionales de la salud, se prioriza el proceso del embarazo y del parto y el posparto se queda, como decía hace ratito, muy corto en ese acompañamiento. Y socialmente también se pone muchísima atención y cuidado a las madres durante el embarazo. Es como estás embarazada y todo el mundo está pendiente de ti. Ujú, Y bueno, ni hablar del parto, del nacimiento, es como este momento súper importante, que claro que lo es y tiene muchísimo protagonismo. Las familias buscan prepararse y buscan estar ahí, tomar cursos, encontrar a su proveedor estrella, etcétera. Y luego ujú, nace bebé y es como si el resto se descuidara en general. Entonces, creo que para empezar, el posparto es un tema súper invisibilizado. La ujú, necesidad de cuidado y de acompañamiento y de contención no se nombra y si no se nombra, por lo tanto, no existe y no se busca. Y creo que ya desde ahí partimos de un lugar de abandono al acompañamiento de este periodo. También creo que subestimamos muchísimo el nivel de energía, o más bien el nivel de cansancio que implica ujú, atravesar un posparto, que eso siempre me hace pensar en el tipo, en los ritmos de vida que vivimos actualmente, estamos todo el tiempo como dando muchísimo y la gran mayoría de mujeres llegamos ya al embarazo con unas reservas de energía, la verdad, bastante bajitas, si no es que nulas. Y a eso ujú, le sumamos pues todo el proceso de gestar, de tener un parto, de tener una cesárea y después de tener que recuperarse de ese proceso mientras lactas y mientras aprendes a conocer a tu cría y a conocerte a ti y todo esto mientras hay un proceso de sanación física importante en un cuerpo desvelado que va acumulando noches sin dormir y el desgaste físico que se vive sobre todo en esas primeras semanas, pero realmente lo sabemos todas las mamás en esos primeros meses, por no decir años, creo que muchas veces no se le da la magnitud que tiene y se espera entonces que las mujeres puedan regresar rápidamente a estos ritmos que de por sí eran bastante antinaturales, pero que ahora con ujú. esa sobrecarga materna, pues todavía más. Y socialmente se espera eso y personalmente muchas veces las mujeres también esperamos eso, que este proceso sea rápido y que entonces en muy poco tiempo yo pueda estar de nuevo satisfaciendo esos ritmos y esas exigencias y esas demandas que teníamos antes y muchas veces pues chocamos con que
con que no se puede y no está bien y no es lo más amoroso ni seguro para nosotras mismas, para nuestro proceso de recuperación, exigirnos tanto. Ujú, Y finalmente, bueno, no finalmente hay un montón de cosas que diría, pero para resumirlas, creo que otra que me parece importante es todo el proceso que viene después de lo que creemos que dura el posparto. Desde el ujú. sistema biomédico tradicional, el posparto se cree que dura 6 semanas, que corresponde un poco tradicionalmente a la cuarentena, y que una vez que llegas a ese lugar, entonces ya se acabó y regresas a lo mismo. Y realmente lo que pasa en estas primeras 6 semanas es que se cierra la primera capita. La primera Ujú. capita, la más superficial, la que tiene que ver más con la recuperación física. Sí, en estas 6 semanas quizás tu útero regresará a ser un órgano pélvico, el sangrado que queda después del nacimiento se quitará, la lactancia ya va a estar más afianzada. O sea, sí hay una serie de cosas importantes y de recuperación importante que ocurre en estas 6 semanas, pero insisto, esa es como la primera capa y una vez Superficie. que la completas, entonces empieza una capa mucho más profunda de ¿y qué onda conmigo? Ujú. Y ahora quién soy yo? Y ahora eso, ¿no? ¿Quién soy yo como mujer y cómo se va a transformar mi identidad, mi realidad, mi familia, mi sexualidad, mis metas, mis deseos, una serie de transformaciones profundas que muchas veces cuando las mujeres tienen apenas la cabeza para poder empezar a darse cuenta de todo lo que está pasando, es un momento en el que ya suelen estar solas, porque muchas veces este acompañamiento se acaba ahí con esa cuarentena y después, por más de que exista una invitación a cualquier cosa, ¿no? Como partera siempre lo decimos, bueno, cuéntame cualquier cosa, aquí estamos y llamamos y escribimos de vez en cuando para ver cómo va. La realidad es que también hay una cercanía de acompañamiento que se acaba ahí y no hay nadie después que se haga cargo, ¿no? Como no se acaba el acompañamiento de la partera y empieza el acompañamiento con una tribu de mamás o con una dula posparto o con una, qué sé Claro. yo, Ujú. terapeuta, ¿no? Como que quedan ahí Sí, un poco a la deriva. sí, sí, sí. Wow, me vinieron muchas cosas a la mente ahorita que hablabas y voy a regresar tantito a la que comentabas sobre que la verdad subestimamos el tema del cansancio y sobre todo que ya llegamos al embarazo cansadas. Yo te voy a contar algo que aquí en contexto me llama mucho la atención. En esta velocidad, en esta prisa, que pues me ha tocado ver últimamente mujeres que literalmente, Isa, o tristemente también, trabajan hasta unos días antes de dar a luz. Y aquí yo lo comparto para las que estén escuchando, pues la conciencia que estás comentando, el cansancio, que yo también lo veo, que yo también lo he vivido, o sea, si ya de por sí, como dices, tenemos hábitos, ¿no? De descanso, rutinas que ya no son saludables, llegar así embarazada con la carga del trabajo, ¿no? Porque probablemente hay estrés y hay un estrés extra del normal, porque es como, tengo que dejar todo listo porque ya van a ser mi bebé ¿no? Y hay una carga también de estrés de cuándo voy a regresar, cómo va a ser, voy a retomar. O sea, siento que hay una carga mental en la mujer que desgasta. De por sí, los últimos meses del embarazo sabemos que ya no dormimos igual, ya empieza a haber estos despertares nocturnos, perdón. Entonces ya, sí, tienes toda la razón, llegamos ya cansadas. Yo la verdad, de lo que más me cuesta, y yo creo que una de las cosas es crear esta conciencia en las mamás que la preparación al posparto empieza desde el embarazo, ¿no? O sea, no es de que voy a corregir mi cansancio ya que nazca mi bebé. No, eso no sucede, ¿no? Es como voy a dormir mejor ya que nazca. No, para empezar, pues los bebés se levantan en las madrugadas. Y dos, pues, qué importante mencionar que ya llegamos con un cansancio que claramente, pues vamos arrastrando y se suma, ¿no? Con el cansancio normal del posparto. Entonces, esto me parece clave y es un punto muy importante. Y la otra, creo que también no tenemos socialmente la conciencia de las diferentes, uno, de la duración del posparto, como bien decías, clínicamente son 6 semanas, y aunque hay unos ajustes o cambios en la recuperación, sabemos, Isa, que físicamente toma mínimo 9 meses, un año la recuperación física de la mujer. 40 días es así como sacar la cabecita del agua y continúa, o sea, no se acaba. Y esta parte, ¿no? Como médicamente que a las
te dan de alta y ya así de ya puedes regresar a hacer ejercicio, ya dejaste de sangrar, ya está tu útero, como dijiste, ya regresó a la cavidad pélvica, ya bueno, bye. Entonces hay un entendimiento social de que ya acabando la cuarentena ya estamos listas para regresar a quienes éramos antes y la verdad es que eso está imposible. Pero yo creo que en parte este gran error es porque no tenemos el entendimiento ni de la duración del posparto. Yo soy muy clara en mis redes siempre diciendo cuarentena no es igual a posparto. La cuarentena es la primera etapa del posparto. O sea, como dijiste, la cabecita, la puntita. Después se viene todo un periodo que, si bien ya la literatura dice que dura 6, 7 años el posparto, que a mí me genera muchísimo sentido por la madurez del niño acabando el primer septenio y pues sí, o sea, a lo mejor ya no estás recuperándote físicamente 4 o 5 años después, pero estás en esta integración, ¿no? De la nueva identidad. Entonces, creo que al entender un poquito mejor cuáles son las etapas del posparto, quizás puede empezar a haber un poco más de conciencia, a cuidarte desde antes, a prepararte desde antes, y a no correr como la sociedad nos quiere llevar corriendo, a regresar a ser la que eras antes, ¿no? Estas frases que luego, ay, ya estás casi en tu peso de antes, ay, ya cabes en tus pantalones de antes, ay, ¿cuándo vas a regresar a trabajar? Y cuándo? Como si realmente hubiera una prisa por regresar a algo que en realidad, como bien mencionaste, no se puede. Y yo creo que esta es la parte más profunda y fuerte de integrar esta nueva identidad, darnos cuenta que lo de antes ya fue. Pero la sociedad no ayuda porque el mensaje es contradictorio. O sea, tú y yo lo podemos estar mencionando en este programa, ¿sabes? Pero si afuera la familia, la sociedad está diciéndote lo contrario, es muy confuso. Sí, es muy confuso. Hay una falta de entendimiento, como bien decías, pero también una expectativa de que esa es la norma, de que esa es la realidad y eso es lo que se muestra en todos lados, ¿no? Todos Y que si decimos, no ¿no? pasa, hay Como, algo malo contigo, sí, ¿no? exacto, y es como esta idea de las redes mienten, ¿no? O sea, esa imagen perfecta de la mujer feliz, radiante, recuperada, pero así increíble, maravillosa, maquillada al mes, es un instante de un montón de otros que también coexisten en ese momento y que no se muestran y que no se nombran y que no se platican ni en las redes, ni en las familias, ni entre mujeres, y que realmente haría una diferencia importante empezar a nombrarlas y empezar a contar y a sincerar como todo lo abundante y todo lo profundo y todo lo demás que también se mueve para ir relajando estas expectativas de volver a ser quien era antes, porque ese lugar, como dices, pues ya no se puede volver a un lugar que ya no existe. Y quiénes éramos antes de un embarazo y de un parto, así sea el primero, el segundo, el tercer nacimiento, ese lugar queda en un lugar al que no se puede volver y más bien es un camino de reencontrar dónde estamos ahora, cuál es este nuevo lugar que habito ahora, que se va cerrando poco a poco ese proceso de haber gestado, dado a luz, lactado, criado y como dices, entre también más crecen nuestras crías y más se desapegan un poco de este vínculo primario tan fuerte, entonces vamos teniendo más espacio de preguntarnos, ok, ¿dónde estoy ahora? Claro. Pero sí. Y esa como la etapa, digamos, la capa más profunda del posparto. Si regresamos un poquito a algo que mencionabas hace rato cuando platicábamos de sacar un poco, pues sí, o sea, que podamos quitarle lo invisible a, sobre todo la cuarentena. Siento que la cuarentena es un momento como, yo le llamo, es un momento gris, como un paréntesis en nuestras vidas, que de hecho sí a veces se nos olvida. No, como que yo siento que los recuerdos de la cuarentena son un poco como confusos, así nublados, porque en realidad es un momento pues en el que están pasando muchas cosas y como bien decías hace rato, están pasando en la intimidad de la casa, de la familia, y tenemos que empezar a hablar un poquito más de eso hacia afuera, ajá, para entender cómo acompañarlo mejor y entender que sí, quizás la pareja sí necesita intimidad, pero la mujer no debe estar sola, ¿no? La pareja como, y la familia, la nueva triada necesita mucho acompañamiento y entendimiento de lo que está pasando ahí adentro. Ajá, no nada más así como desde afuera, porque es muy fácil ir a visitar al bebé y hacer las preguntas que son políticamente correctas, pero la realidad es que quizás
atrás de eso están pasando muchísimas cosas muy profundas y creo que no sabemos como sociedad cómo mirarlas porque duelen. Yo lo que siento es que cuando te preguntas a una madre cómo está realmente, si te dice cómo está realmente, probablemente va a tocar fibras de tu propio posparto. Mm. Y eso remueve mucho. O sea, siento que a veces no podemos llegar a esa profundidad de incluso acompañar como amigas porque nos mueve nuestra propia experiencia y no sabemos en realidad como sociedad, la mayoría, cómo sostener y acompañar sin quebrarnos a veces, ¿no? Sin sobreidentificarnos. Entonces siento que esto está faltando mucho. Sí, me da mucha curiosidad escuchándote, ¿no? Como en esta pregunta de, sí, o sea, está como la parte políticamente correcta, pero luego también está las necesidades reales. Y quisiera preguntarte tú como acompañante de pospartos, ¿qué te piden las mujeres que acompañas? O sea, cuando sí se logra romper esta burbuja de cortesía y decir, no, espérate, vamos más adentro, realmente quiero escucharte y estoy, eso, ¿no? Estoy dispuesta a ponerme aquí si esto me mueve, si esto me incomoda, si esto no es lo que esperaba. Yo como acompañante pues puedo hacerme cargo de eso, finalmente para eso nos especializamos en acompañar. ¿Qué es entonces en ese lugar de sinceridad lo que las mujeres te piden cuando las acompañas en el posparto? Es una muy buena pregunta. Bueno, creo que primero que nada, creo que las preguntas para llegar a ese nivel de poder pedir algo, hay como todo un camino. Siento que socialmente se nos ha inculcado que debemos poder con todo. Ajá. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas para que la mujer pueda mirar, voltear a preguntar, es hacerle ver la necesidad de pedir ayuda. Ujú. Que creo que eso, pues incluso siendo como somos muchas mujeres que creemos que lo podemos hacer todo y que no sabemos delegar. Entonces, yo creo que una vez que esa barrera ya pasa, como de empezar a ayudarles a ver, pues, las cosas que no están en la superficie, sino que están más adentro, pues llegan muchas preguntas como consejos. ¿No? Consejos como consejos sobre la lactancia, consejos sobre el sueño, consejos sobre, no sé, el otro día una amiga, la cual acompañé, eh, he estado acompañando en su posparto de cerquita, me vino con un consejo así como, oye, me voy a cambiar de casa y me hizo preguntas como una casa de un piso, de dos pisos, con escaleras, con alberca, así, ¿no? Que es una pregunta que dices muy superficial a lo mejor, pero la conversación llevó a otro trasfondo de necesidades de ella, necesidades de su bebé en la etapa en la que está. Ujú. Como que, pues sí, o sea, va llevando, vamos quitando las capitas de la cebolla del, a lo mejor la casa es, el cambio de casa es el pico del iceberg, ajá, pero la realidad es que ya estaba viendo unos cambios en los procesos de su propia hija, que ella estaba como queriendo entender cuáles son los cuidados, cuáles son las precauciones, hacia dónde va su bebé en este momento. Entonces, creo que a veces pasa así, que pueden ser preguntas desde un consejo que está muy en la superficie y pues ir un poco quitando esas capas para ver a dónde va. Y yo creo que ahí está también el acompañamiento, ¿no? En ayudarle a entender a dónde va su hija, qué necesita ella, cuáles son sus propias preocupaciones. Pero la realidad es que no me pasa mucho porque está, como te ha pasado a ti, ofreces la ayuda, estás al servicio, pero ¿sabes qué? Siento, Isa, que cuando hay esto, no ayuda. O sea, cuando he estado en caliente con las mamás en la casa, en los momentos difíciles, ahí es donde surgen también estas preguntas. No sé si eso responde a tu pregunta, ¿qué es lo que me piden? Pues lo que traigan en ese momento, pero normalmente son cosas del sueño del bebé, del cansancio, de su propia recuperación física. Ujú. Y la pareja. La pareja es algo que yo más pregunto porque como que creo que es un tema todavía de niveles mucho más profundos, ¿no? Tuve una mamá que acompañé hace poco que estuve con ellos 10 días, sí se acercó y me dijo un día, oye, no sabía que no, o sea, no me lo esperaba, no dimensioné que no iba a tener ya tiempo con mi pareja. O sea, no lo dimensioné.
y ahí surgió, vino una conversación súper interesante, ¿sabes? Entonces, pues sí, creo que estar más presentes es importante para que surjan estos espacios de preguntas fuera de lo básico, ¿no? De, oye, ¿cómo le hago para aumentar mi producción de leche? O, ¿no? Estoy teniendo estos temas con el sueño del bebé. Ujú. Ujú. ¿Y tú, para ti, qué es lo que más te piden? Sí, es interesante porque escuchándote digo, ah, claro, sí, sí pasa eso un montón, ¿no? Como de entrada pareciera que piden cosas como más enfocadas al bebé. Ujú, Pero ujú, después sí es interesante cómo se va transformando y sí creo que hay una necesidad grande de verlas a ellas, ujú. De verlas. precisamente, ¿no? Y quizás no lo piden, pero lo piden sin pedirlo, ¿no? O Ujú. cuando se da lo agradecen mucho también, ¿no? Como de poderlas poner al centro a ellas y poder como atestiguar lo que está pasando más que juzgar o más que opinar o O más que dar resolver. otra recomendación más para que Ujú, entonces, ¿no? ujú. Como que creo que eso se queda justo en esta capa superficial, como dices, sí, claro, me piden un montón. ¿Qué hierbas pueden usar para que el perineo no les duela? Pues sí, por supuesto, nadie quiere tener el perineo dolorido, pero siento que más abajo de eso hay una necesidad de pregúntame a mí, mírame a mí, escúchame a mí, escucha mi historia, pero desde un lugar solo de testigo, no de resolver, no de opinar, no de darte otro consejo más, como decías, ¿no? Así de otro más, como si no te llegaran ya 55 por minuto por todos lados, más bien como esa necesidad de poder ser lo que estén siendo en ese momento sin que haya un juicio al respecto. Porque Ujú. siento que así como hay esta expectativa social de cómo deberíamos regresar rapidísimo a la vida, al cuerpo, a lo demás, hay una expectativa también, no sé, una expectativa o como una falacia que nos hemos comprado socialmente de qué color es la maternidad y qué emociones se aceptan en la maternidad y cuáles no tanto, ¿no? Y como esta Sí, como esta presión de que si eres mamá y sobre todo si tuviste una buena historia, que pues todavía, ¿no? Si tuviste alguna cosa terrible, pues bueno, está bien, puedes estar triste un ratito, Claro. pero no, si te fue bien, olvídalo, o sea, si tuviste un embarazo sano, si Mm. tuviste el parto que querías, si todo fue como lo esperabas, entonces el resultado de eso es que en el posparto solo puedes estar como dulcemente agradecida Y y feliz. llena de amor y bondad, porque ese es el estereotipo de la madre que tenemos, ¿no? Como puro amor y incondicional dulzura. Y pues de pronto no es cierto. De Eso pronto, fue lo que a mí me rompió en mi primer posparto, el mm, darme cuenta que había esos pensamientos ambivalentes, esas emociones o pensamientos de la sombra, del otro lado, del otro aspecto de mí que se estaba abriendo y que no sabía qué hacer con ellas, que nadie me habló de ellas, que nadie podía acompañarlas, ¿no? Porque la pareja no es la persona adecuada para acompañarlas muchas veces, porque tu pareja probablemente se le están abriendo sus propios procesos, ¿no? Y es difícil, ¿no? O sea, de repente, ¿a quién me acerco? ¿Cómo le hago? No entiendo qué me está pasando y claramente, pues esta romantización, este color de la maternidad, como dices, nos ha hecho mucho daño, porque siento que además es bien fácil poner la atención como una madre misma en el bebé, ¿no? En el sueño, en la lactancia, en que tiene esto, en que tiene el otro. Entonces es bien fácil volcarse hacia afuera y no mirar lo que nos está pasando adentro. Y porque es incómodo, amiga. Yo lo menciono, la verdad, el posparto es incómodo, la maternidad es incómoda, del otro lado de lo que nos ha mostrado la sociedad, ¿no? Porque eso sí lo podemos vivir y eso es mucho lo que se vive en la cuarentena y el inicio del posparto. De repente, y creo que en toda la maternidad, un día puedes amar a tus hijos y estar así feliz y pleno y, ¿no? Pasarle increíble y otro día no te caen tan bien, no los aguantas, no los soportas y eso pasa con el bebé. ¿No? Y eso pasa con la pareja. O sea, también hay mujeres que me han dicho, y es que, ¿qué onda con, o sea, cuando pregunto, ¿y cómo vas con? Siempre, la mayoría de las veces hay una carita como, más o menos. Y es que creo que como sociedad no se habla bien, o no, no sé si lo estamos dando a entender bien, de esa transformación que pasa en la relación de pareja, que no es algo malo, que es natural. Entonces siento que sí son un montón de cosas y pocas veces podemos, o sea, es que además Isa, no alcanza la cuarentena.
No Ujú. alcanza el primer año de vida para hablar de todo esto, porque además va cambiando, ¿sabes? O sea, si el acompañamiento lo dejamos en 40 días, está limitadísimo, porque muchísimas cosas se abren después de la cuarentena. Ajá, Claro, cosas cuando que tienes espacio para voltear a verlas, porque cuando la ya cuarentena sacaste, es ajá, le sacaste la tal, cabecita del agua y entonces ya hay espacio para verlas, tal ¿no? cual. Claramente lo estás diciendo. Antes no, y si el acompañamiento se queda hasta ahí, ya no vemos el proceso de las madres, qué está pasando después, todo lo que se abre y que requiere acompañamiento. Eso que mencionaste de los círculos de mamás, de lactancia, me parece súper, súper importante porque no debemos atravesarlo solas, o sea, ni en Sí, pareja nada no. más. Una mujer en posparto sola me parece terriblemente peligroso a Peligroso, muchísimos yo. niveles y Ujú, por eso es que insisto en que esto tendría que hablarse socialmente porque es un tema de salud pública incluso, de salud de la madre y salud de su cría. Las mujeres en soledad van a estar vulnerables de su salud, ellas y también, por lo tanto, sus bebés. Entonces, sí siento que sí, que hablar del posparto es un tema de responsabilidad pública y colectiva, así como el ujú. cuidado, porque precisamente de pronto se les exige a estas mujeres o a estas familias nucleares que se hagan cargo de todo lo que implica este proceso y esta transformación y es como la famosísima frase de, pero tienes que estar bien para cuidar a tu bebé y es como, por favor, dejen de decirle eso a las mujeres y cambiemos el punto de atención en cómo le ayudo a que esté bien. ¿Qué hago yo para que ella pueda estar mejor? Porque si no, solo le seguimos sumando responsabilidades individuales a un proceso que hasta hace poco, en realidad, había sido un proceso colectivo y nos iba mucho mejor. Pero en esta nueva idea de hazte cargo tú solita con tu pareja única en una casita aislada del resto del mundo, pues no, no. Pues sabemos, se necesita una tribu para crear un hijo y para acompañar a una madre, ¿no? Mínimo 7 personas. Ahorita me vino algo importante aquí como mientras te escuchaba, que es, ay, fuck, se me fue la idea, amiga, espérame tantito. Creo que tenía que ver con una pregunta, espérame. No. Yo tengo otra pregunta para ti en lo que te Va, regresa la lánzala, idea. en lo que Va. regresa, Sí. va. Yo quería preguntarte a propósito de que hablabas de, tal cual dijiste, el momento en el que mi posparto me rompí en mi posparto y como esta Ujú, experiencia, pues que también compartimos, ¿no? De decir, nos tocaron además ya personalmente atravesar pospartos, que si de por sí el posparto es intenso, creo que, que nos tocó atravesar a nosotras cada una desde su lugar, pues todavía ujú, más intenso. Pero tengo dos preguntas porque sé que después tuviste otro posparto mucho más ujú, reciente, con mucha ujú. más preparación, digamos que tomaste para acompañar a otras familias, pero entonces me da curiosidad si tu segundo posparto, después de todo tu camino de preparación y de acompañamiento, fue distinto de alguna forma. Y si sí o si no, también me surge la pregunta de cómo esas experiencias de posparto también han cambiado la forma en la que tú acompañas a las mujeres. Ok, ok. Pues sí, sí hubo una diferencia en el segundo posparto. Digo, para empezar fue muchos años después, fue 8 años después. Entonces, pues yo creo que de lo primero que me ayudó a vivirlo diferente, o sea, uno no quería estar sola, pero también reconocía la importancia de la intimidad del posparto. Yo creo que la primera vez me clavé mucho en cuarentena lo más sola posible. Yo creo que por un tema también como familiar, y de conservarlo intacto, pero no, estuvo mal porque estuve demasiado sola. Y en esta ocasión dije, no quiero estar completamente sola porque sé que no está bien, pero a la vez tampoco quiero sentirme saturada. Yo ya en ese momento tenía otros 3 hijos, entonces en mi casa ya había bastante gente entrando y saliendo todo el tiempo. Pero yo creo que una de las primeras cosas que me ayudó a vivirlo diferente fue prepararme, o sea, pero pues ya llevaba con la experiencia como dula y así, ya sabía por dónde, qué era lo que yo necesitaba. La primera vez, una de las cosas que me pasó, Isa, por lo que también mi salud mental no estuvo bien, es que me desnutrí. No tuve la información, no supe cómo alimentarme bien. Yo tuve 2 años de lactancia. Entonces, la verdad, me tomó años levantarme de eso y claramente no ayudó.
a mi salud mental, estoy completamente consciente. Entonces, en esta segunda ocasión me preparé mucho. Bueno, tengo ya años especializándome en nutrición en embarazo y posparto y en mi vida personal así trato de vivirla, pues de sanar, ¿no? Y de mantenernos en balance a través de la alimentación. Pero bueno, eso fue una cosa clave. La otra fue que pues informé a mi familia, a mi sistema, de cómo era el posparto y cuáles eran las necesidades que yo iba a tener. O sea, literalmente con todo, con mis hijos, con mi pareja. Otra cosa es que preparé a la pareja en el sentido de que no era o sea, que no me estaba ayudando, porque hay este lenguaje social de que creemos que la pareja nos está ayudando a cuidar a nuestro bebé. Y la realidad es que es una responsabilidad 50-50. O al menos, o sea, obviamente no pueden, la pareja no puede dar pecho, ¿no? En algunos casos sí, pero bueno, la mayor parte de las veces no. Y pues quizás el 50-50 no es completamente equitativo, pero a lo que voy es que es responsabilidad de ambos. Y eso, que él lo entendiera, y para mí también el aprender a delegar y a no decirle, ay, ¿me ayudas a cambiar al bebé? ¿Me ayudas a sacarle el aire al bebé? No. Y entonces, pues obviamente crear unas rutinas pues mucho más saludables en pareja de cuidados del bebé. O sea, no sé, desde yo dar pecho en la noche y todo lo demás las noches lo hacía él, ¿no? Cambiar al bebé, sacarle el aire, dormirlo. Y yo me dedicaba a dar pecho. Y entonces yo también colocarme en mi propio lugar de, pues, con esto estoy dando muchísimo. Y eso también es como una mentalidad la cual la primera vez no lo entendí, era como yo tengo que poder con todo sola, como lo hemos mencionado. Entonces, prepararme mejor, preparar a mi familia, y me pasó algo bien chistoso porque yo tenía ayuda en mi casa y a la señora que nos ayudaba en la casa le enseñé todas mis recetas, le enseñé a cocinar, le enseñé, le dije todo como lo quería y la señora se fue a la semana de que nació mi bebé. Por razones personales, pero obviamente nunca sale todo perfecto, pero como que ya había un entendimiento de cómo era el proceso que yo iba a vivir, cuáles eran mis necesidades, pero Isa, para eso yo me tuve que informar, tuve que entender cuál era el proceso por el que yo iba a vivir los 40 días. Entonces, la verdad la viví muy diferente, muy apoyada. No quita el cansancio, no quita, pues mi bebé tuvo frenillos, tortícolis, reflujo, miles de cosas más que yo no me esperaba, obviamente, pero si no hubiera planeado mi posparto como lo planeé, que me traían comida, me mantenían hidratada, todo el tiempo estaba yo cuidada, no sé cómo lo hubiera hecho yo para cuidar bien de mi hijo con todas las cosas que traía. O sea, temas de lactancia, sí, mis lactancias siempre me han pasado cosas, entonces siento que pues eso fue como algo muy importante y me ayudó a vivirlo distinto. Mi recuerdo de este posparto es la neta, o sea, al menos de esta cuarentena, perdón, es mucho más lindo, es de mucho sostén y de que también me permitió ir a los lugares que yo tenía que ir diferente, ¿sabes? Porque había el espacio de voy a estar, o sea, voy a entrar en este lugar, porque obviamente, como dijiste hace rato, con cada hijo se abren nuevas cosas. Pues sí, se abrieron nuevas cosas, nuevos procesos y ya pude de alguna manera pues vivirlos diferente. Entonces sí fue otra cosa y sobre todo le pedí nunca estar sola, o sea, no estar llena de gente, pero siempre que hubiera alguien que me estuviera acompañando, porque justo en los momentos de soledad, cuando son largos periodos, o sea, periodos prolongados, la mente negativa juega fuerte, ¿no? O sea, te puede jugar fuerte. Entonces, bueno, espero que eso conteste tu pregunta. Sí, muchísimo. Y cómo tener estas dos experiencias de posparto, ambas profundas, porque al posparto no se le quita lo profundo por más suave que se transite, Ujú. pero digamos también distintas. ¿Cómo ha cambiado tu forma de acompañar familias? Pues uno me ha hecho estar más cercana, incluso a veces un poquito más insistente, la verdad, y encontrando el balance como de tratar de estar más presente. O sea, de entrada, em, la alimentación, yo creo, es algo en lo que hago muchísimo énfasis. Hasta, amiga, hasta hice un recetario, hasta hice un libro de nutrición de embarazo, posparto y lactancia, porque es algo, es una incógnita muy grande allá afuera, ¿qué puedo comer, qué no puedo comer? ¿No? Y
cada vez hay un poquito más de mujeres conscientes en que la alimentación impacta en su recuperación y en su lactancia y en toda su salud en general. Entonces, hago mucho hincapié en eso, en, en su salud, en su recuperación y tratar de estar cerca, ¿sabes? O sea, si puedo, voy a las casas y les enseño a cocinar ciertas cosas del recetario, les enseño a hidratarse bien, a hacerse los alimentos principales. Otra cosa es enseñarles cuál es el proceso de su recuperación, sea posparto, sea cesárea. Y yo creo que también, pues, estar muy al pendiente de cómo va, como, pues, la relación de pareja. Eso me parece, porque es una de las cosas que más nos guardamos, pero es de las cosas que más rencor generan. Y luego, pues, tú sabes, o sea, si nosotras estamos bien, está bien todo, y el bebé. Y hace ratito creo que eso era lo que quería decir, que a lo mejor poner tanto énfasis en, o sea, si como te dicen, no es que ya tú tienes que estar bien o siéntete bien o ya deja de quejarte para que puedas estar bien para tu bebé, sí, pero si el mundo interno, si estoy implotando adentro, todo eso se va a reflejar en la salud de mi bebé y se vuelve como un ciclo vicioso, ¿no? O sea, el bebé o los síntomas del bebé no mejoran porque yo no estoy realmente nombrando, sintiendo lo que me está pasando. Entonces creo que mi enfoque mucho va ahora hacia ir a esos lugares invisibles que ellas no pueden ver para de alguna manera pues también abrir esos espacios para hablar de esas cosas que no se hablan. Pues con la experiencia va agarrando uno las preguntas adecuadas, los comentarios adecuados, ¿no? Sin ser invasiva, o sea, que sin ser esa persona que se la vive llenando de consejos a la mamá y tratando de resolverle la vida, porque al final sé que es su proceso, ¿no? Entonces sí ha cambiado mucho en ese sentido. Y sabes que también acercarme más a la pareja, porque el posparto, Isa, lo están viviendo, estamos hablando de la mamá en específicamente, pero lo está viviendo, o sea, el papá o la pareja lo está viviendo también. Entonces, si la pareja está bloqueada, incapaz de sentir y está empezando también a generar rencor, está habiendo un problema de conexión, de comunicación, de vínculo, que en realidad pues va generando estrés, va generando más tensión. Entonces, como que también he aprendido que hay que ayudar al otro, a la pareja, a vaciar, a poder como platicar de lo que está viviendo y enseñarles con mucho más detenimiento a las mamás, a las suegras, a los papás o a las parejas que están acompañando a la mamá, porque si bien yo no puedo estar 24/7 con las familias, que neta me gustaría poder estar al menos los primeros 3 semanas así pegadita, pues enseñarles a la familia, a los que estén en casa, pues cómo alimentarla, cuáles son las necesidades, ¿sabes? O sea, como que me he enfocado mucho también en preparar a la gente que va a estar cerca para que puedan cumplir las necesidades de la mamá y a las mamás hacerlas entender mucho. Yo creo que yo les digo esto, o sea, imagínate que tienes así el trono de reina durante al menos 40 días donde puedes pedir y hacer todo, o sea, ojalá debería ser así, casi, casi, pero al menos esa temporada que podamos las mujeres aprender a ser servidas, a ser atendidas, aprender a delegar y a recibir, porque siento que uno de los grandes conflictos de la mujer hoy, Isa, sobre todo en la maternidad, lo veo, es que no sabemos recibir, no sabemos delegar. Y eso es algo que, pues lo veo mucho en los pospartos. Es como, es que tengo la energía, yo lo hago, no te preocupes. No, no, no. O sea, qué bueno que tengas la energía, guárdala, consérvala, yo lo hago por ti. Ahórrala, por Ahórrala, yo favor. lo hago por ti, o le digo, no, que lo haga tu pareja, o le digo, no te preocupes, yo le digo a tu mamá que lo haga, ¿sabes? O sea, como de repente ese rol como de, sé que la tienes, ahorita, guárdala, deja que los demás que están a tu alrededor aprendan a cuidarte a ti, porque cuidarte a ti es cuidar al bebé. Entonces, Sí, creo que por ahí totalmente. me he ido un poco últimamente. Ujú, Sí, sí, ujú. sí, sí. Sí, no sé si esa misma pregunta pues, me gustaría hacértela a ti, como más que, o sea, no como desde tus pospartos, sino como cómo ha cambiado tu manera de acompañar con esta conciencia que has adquirido últimamente. Mm. Sí, yo creo que entre más acompaño, ya sea embarazos, partos, pero quizás sí, sobre todo pospartos, más me queda claro
¿cómo pueden ser tan parecidos y tan distintos al mismo tiempo, ¿no? Como hay un elemento, ¿no? Como así, como en el parto, pues sí, hay contracciones y eventualmente hay deseo de pujar y eventualmente hay un bebé fuera, pero lo que pasa en medio de esas cosas puede ser tan distinto. Siento que en el Ujú, posparto pasa algo parecido y hay como un hilo conductor que nos entreteje a todas desde un lugar bien parecido y al ujú, mismo tiempo puede ser tan distinto para cada una. Entonces, sí creo que cada vez me siento más humilde en el sentido de que me doy cuenta que realmente no sé nada. Así como esa Isabel de 22 años recién parida que dijo, ¿qué le estaba diciendo a las mujeres? ¿Con qué cara? No tenía idea y ahora apenas empiezo a entender. Entre más observo me doy cuenta pues que sí, no. Hay un montón de cosas que que sabemos que funcionan, ¿no? O sea, la alimentación, el acompañamiento, el sostén, y al mismo tiempo es como, wow, qué misterio, ¿cómo será para esta familia vivir este proceso de transformación? Y creo que sí, cada vez me gusta posicionarme más en ese lugar, más a la par de las mujeres, como de te escucho, veamos juntas qué necesitas, te apapacho, sí siento que cada vez hablo ujú. menos y apapacho más, ¿no? Como ven, te voy a masajear, ¿no? Así, ven, te voy a lavar los pies, ven, te vamos a dar un baño, te vamos a rebocear, Sí, sí, ¿no? Como sí. vamos mucho más, sí, como al cuerpo, como a lo silencioso, sí, como a este lugar también de seguir aprendiendo con ellas, como qué es lo que realmente tú necesitas aquí porque hay cosas que necesitamos todas, ¿no? Decíamos, alimentación, descanso, hidratación, sueño, o sea, como los básicos elementales que necesitamos para que nuestro cuerpo sostenga el proceso de recuperación. Pero más allá de eso es como, cada vez me gusta decirles menos lo que yo creo que necesitan y más bien es como, te escucho, te apapacho y vamos a ver si lo encontramos juntas e irlo hilando desde ahí. Claro, como dices, cada familia, cada mujer es como un micromundo, ¿no? Ahorita yo te estaba contando esta experiencia basada mucho en las últimas recientes, porque pues obviamente cada mujer tiene necesidades diferentes, cada sistema tiene necesidades diferentes, pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Sí, porque me pasó en algún momento que yo Ajá. llegué justo cuando empecé a acompañar también con esta cosa de mi propio posparto, de el posparto es súper intenso y entonces, y sí, es muy transformador y muy profundo, sin embargo, no siempre es tan intenso para todas y para mí eso fue, lo tuve que aprender, porque de pronto sí fue como, no, claro que sí, claro que es intenso y claro que te rompe y ya te rompiste, ¿cuándo te vas a romper? Y de pronto fue como... A lo mejor no todas se rompen o a lo mejor no todas sienten esa transformación como una ruptura. Hay pospartos que pueden ser más suavecitos, que no por eso menos profundos, insisto, pero sí, Ujú, de pronto dije, wow, sí, qué importante honrar mi propio proceso, que finalmente me llevó a acompañar y a darle el lugar y la profundidad a estos acompañamientos olvidados. Agradezco por siempre eso, pero al mismo tiempo también tengo que decir, necesito que te hagas tantito para allá porque si yo veo desde la lupa de mi propio proceso todos los demás pospartos, no voy a estar viendo la verdad de esa familia y el microcosmos de esa familia porque les voy a estar imprimiendo el mío, ¿no? Por eso digo, no, hazte más chiquita, vuélvete más humilde, acuérdate que no sabes nada realmente, o sea, sí sabes un montón de cosas y las pones al servicio, pero al mismo tiempo no sabes nada de la realidad de esa mujer porque quizás ni ella misma lo sepa porque la está encontrando. Entonces, ujú, échate para atrás, abrázala con el rebozo y vamos dándole espacio a que eso se manifieste solo, más que llegar ujú. ya con un montón de ideas de lo que le está pasando, porque no siempre quizás va a ser así. Claro. Sí, 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 totalmente. Pues creo que es bien importante entender, ¿no? Escuchándote, porque obviamente, pues, o sea, hay diferentes formatos como de acompañar, dependiendo de la pareja, dependiendo del sistema, pero creo que estaría muy bien encontrar este espacio como para poder entender estas diferentes formas. Yo creo que aprender a tener esta sensibilidad para poder acompañar
desde lo que cada pareja, cada familia, cada pequeñito ecosistema necesita, ¿no? Obviamente sabiendo todas las bases anteriores. O sea, porque yo siento en lo personal que si ya las otras necesidades están cubiertas, ujú, entonces ya puedes venir nada más a sostener como desde el apapacho, desde la escucha, pero de verdad creo que el posparto es un universo, Isa, que no tenemos la dimensión de lo que es y como bien mencionamos, hay diferentes tipos de posparto que creo que el mundo necesita más mujeres, ¿no? Como que tengan esta sensibilidad y los recursos para poder acompañar desde lo que la pareja necesite. Es como para el parto, o sea, tú y yo sabemos cierta cantidad de cosas y a lo mejor esa pareja no necesita, esa mujer no necesita ni que la toques, ni que te le acerques en todo el parto, simplemente necesita que estés sentada y saber que estás, ¿no? Y hay otras mujeres que requieren presencia, toque, que estés ahí cerquita diciéndoles, acompañándolas desde... Entonces creo que así como nos preparamos para acompañar partos, nos podemos preparar para acompañar embarazos, pues creo que falta más hacia los pospartos. Absolutamente, de ahí surgió la primera formación de acompañantes posparto, que digo que Ujú, fue la hermana de Sabina, porque fue mi segunda bebé en ese posparto, y surgió de ahí de decir, necesitamos acompañar más y mejor los pospartos, ujú. pero no es cualquier cosa, entonces, y las que ya acompañamos también embarazos y partos, pues está bien difícil acompañar profundamente embarazos, partos, pospartos, entonces dije, no, necesitamos eso, como una figura especial que tenga ese objetivo y decía, en mi mente decía, claro, es que ninguna mujer debería vivir sola el posparto, así Sí. como decimos lo Ujú. mismo del parto y del embarazo y en realidad de cualquier proceso de salud sexual, ¿no? Es como todas tendríamos que tener una figura de acompañamiento, de sostén, de guía, que pueda estar ahí en esos momentos en donde no hay mucho nadie más. Claro, ¿no? Y sabemos, Isa, el modelo de partería, acompañar partos, embarazos, es algo muy demandante, es algo cansado y muchas mujeres también tenemos hijos, hacemos otras cosas en la vida. Entonces, como mencionar esta parte de una figura solamente especializada en posparto, siento que nos falta eso en el mundo. Y sabes qué, como también este ejercicio de trabajar en equipo, de entender que a lo mejor tenemos limitantes como dulas de parto o como parteras, a lo mejor también hay, una de las cosas que siempre he querido es, pues la partera tiene quizás muchos más conocimientos y el modelo es más completo, pero también hay limitantes, hay otros partos, hay familia, que pudiéramos como delegar, ¿no? Que yo llegué hasta aquí como acompañante del parto y ahora también que como mujeres sepan que pues ya estamos empezando a formar estas figuras especializadas en posparto, ajá, mujeres que le pueden dedicar a los pospartos nada más, a este momento pues tan vulnerable y tan importante, sin que, pues sí, sin que, no sé si diría sin que, más bien como con la especialidad o con la formación, con la sensibilidad que se necesita, como bien lo acabas de mencionar, porque son muchos temas pues muy delicados. Totalmente. Oye, bueno, y para cerrar, quisiera hacerte una preguntita antes de cerrar este episodio que ha estado muy rico. ¿Qué crees tú, Isa, bueno, más o menos lo contestamos con lo que acabamos de decir, pero como en el modelo de acompañamiento al posparto, ¿cuál crees, o sea, si hubiera una cosa que pudieras cambiar, ¿qué sería? Bueno, es que habría que preguntarse en cuál modelo, ¿no? Porque Más o sí, menos sí. en el que estás pensando tú, en el que estoy pensando yo, como que haya más, pues sí, más cercanía con el posparto, por no decir otra palabra que puede ser respuesta. Sí, creo que el modelo de acompañamiento posparto tendría que... Ay, es que sí me cuesta contestar esta pregunta porque
por más que estamos hablando del mismo modelo, no sé qué entendemos como modelo de acompañamiento. O sea, porque pienso, por ejemplo, en el modelo de acompañamiento de la partería, el acompañamiento de la formación de dulas, el acompañamiento biomédico. Entonces, sí, aterrízame tantito. ¿Cuál O sería lo sea, mejor? Sí, 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 te hago mejor la pregunta. O sea, en el ideal de, por ejemplo, la formación que das. O sea, ¿cuál sería esa cosa que pensaste en que cambiara? Porque dijimos muchas cosas, pero si pudieras mencionar una sola cosa, una sola cosa que cambiaría de o la las que quieras. formación. Sí, sería una... A mí lo que más me gusta de esa formación es el doble rol de cómo a través de formarse para acompañar pospartos de otras mujeres se abre un espacio de acompañamiento hacia nosotras mismas. Entonces, eso me parece bellísimo. Sí me parece súper importante el tema integral de las formaciones, o sea, no podemos hablar de acompañar pospartos y hablar solo de revisar signos vitales sangrados y cómo están los pezones, pero tampoco podríamos hablar solamente de revisar cómo está la pareja y cómo están tus emociones y dejar de lado eso otro, o sea, entender que es un proceso integral y complejo. Hemos hablado varias veces de estas capas y esas capas pues no es que estén por separadas y entonces hoy vemos este y mañana vemos aquella, sino que están todo el tiempo ahí sobrepuestas y revueltas y entonces se necesita una mirada integral. Y parte Integral. de esta mirada integral también abre, y lo decías un poco, al trabajo en red, ¿no? Es como y eso era bien bonito verlo con las alumnas, ¿no? Es como cada una acompaña hasta donde quiere, hasta donde puede, hasta donde va descubriendo que quiere entrar, y no siempre todas, así como no todas las mujeres, mamás, podemos resolver todo siempre solas, tampoco siempre una única persona puede acompañar todas estas cosas Ujú. complejísimas que hablábamos que se despiertan. Entonces, Sí, también cómo podemos empezar a meter el tema del trabajo multidisciplinario, del trabajo en red en las formaciones, pero no solo en un discurso que suena muy alineado con las cosas de hoy en día, sino en una práctica real de reconocer nuestros propios límites y nuestros propios deseos, también de decir, a mí sí me interesa y sí deseo irme a vivir con las mujeres 24/7 y cocinarles porque el tema de la nutrición me apasiona muchísimo, pero si ya se explota un tema de pareja, claro que lo sé reconocer porque tengo esta formación integral, pero a lo mejor yo no le voy a entrar a platicar con ellos y con ellas de qué es lo que está pasando porque siento que eso o no me toca o no tengo las habilidades o no quiero entrarle porque es algo que a mí no me interesa y también se vale no decir qué queremos y qué no queremos acompañar cada una, pero entonces... Eso se vale. Decir, yo no quiero acompañar, esto se vale. Dejar sin acompañamiento a una familia que estoy viendo que lo necesita, eso ya no se vale tanto. Entonces, ¿quién sí le puede entrar? ¿A quién conozco que sí se ¿a quién refiero? puede, que sí se Ujú. puede hacer cargo y a quién les puedo entonces referir? Entonces, diría esas tres cosas, como el proceso circular de mientras me formo para acompañar, me acompaño a mí misma también. El proceso integral y el trabajo en red. Claro. No, pues gracias, Isa. Justamente de aquí es donde les quería compartir esta noticia, porque pues Isa también es formadora de mujeres que se quieren especializar en posparto y justo ahorita estamos como creando pues una alianza porque creemos, o al menos hablando desde mí, creo que sigue faltando, o sea, que más mujeres le entren a esto. Por lo tanto, si alguna de ustedes que le está escuchando resuena con acompañar a mujeres, aunque no seas dula, aunque no seas partera, aunque no seas educadora o asesora de lactancia, no sé, que resuenes, que quieras especializarte más en el acompañamiento al posparto, en entender con más profundidad estas cosas que acabamos de decir Isa y yo, y también a lo mejor, o viene nada más desde el yo quiero entender qué me pasó y sanar, ¿no? Porque es lo que decías. Esta parte dual es lógico, porque al tú trabajar en este camino y recorrerlo, sobre todo si ya fuiste madre, probablemente vas a acabar sanando, acomodando, integrando muchas cosas de tu propio proceso. Ajá. Y también aprender, ¿no? Como, pues todas estas técnicas, todas estas herramientas para aprender a acompañar desde la trinchera objetiva, ¿no? No subjetiva, que creo que es algo muy importante, porque
Creo que este acompañamiento puede generar un tejido en donde se puede perder también el dónde termino yo, dónde empieza la otra. Y claramente la red, obviamente, o sea, que sepamos que hay un montón de terapias y de profesionales de la salud que pueden obviamente acompañar estos procesos. Nosotras como acompañantes, y la propuesta esta es así, es pues que puedas al menos estar cerca de la pareja y mirar las cosas que quizás no es tan fácil mirar y de ahí ayudarlos a verlas y pues obviamente, o sea, es como abrirles el espacio para que ellos vayan encontrando su forma, porque al final, pues hay que soltar a la pareja, hay que soltar a la mamá y tiene que vivir su proceso. Pero si tienes estas manitas que te están acompañando desde el inicio, el proceso es mucho más suave, es mucho más fácil de vivir y te das cuenta que no vas en contra de la sociedad, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces, bueno, pues a todo esto, quien resuene, yo invité a Isa a esta formación, que es una formación integral para acompañar el posparto, justo para mujeres que quieran especializarse o empezar a acompañar a otras mujeres en este camino, principalmente en el posparto, que es de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Y bueno, Isa es una de las formadoras invitadas a este curso. Me parece muy importante que cada vez haya más mujeres y yo creo que la premisa para mí es pues que podemos transformar al mundo un posparto a la vez. Esa sería como que yo sé que tú también compartes eso. ¿Qué opinas, Isa? No, pues me emociona muchísimo eso, ¿no? El compromiso, lo dije varias veces, pero sí creo que el tema de acompañar pospartos no debería ser una cosa individual, sino una responsabilidad colectiva. Entonces, espacios que propongan y que inviten a otras mujeres, a otras personas a decir, esto me resuena, esto me interesa, pero quiero prepararme y quiero acompañarme de otras personas para saber hacerlo desde un lugar amoroso, seguro, ético, responsable, pues ¿qué te voy a decir? Me inspira y me emociona muchísimo y estoy ansiosa de ver qué grupo lindos vamos a formar. Pues sí, Isa, muchas gracias por aceptar el sí a la formación, por venir a platicar hoy de este punto tan importante. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo mamás u otras mujeres que quieran conectar? Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram estoy como @amordepartera y por ahí quien le interese platicar más personalmente también le puedo dar mis datos de contacto. Pues vamos a poner en tus redes, en la descripción de este episodio, en la página de Maternidad Holística. Ahí van a poder encontrar la información de Isa de este episodio, la información a sus redes por si quieren ponerse en contacto con ella. Y para las que estén interesadas en la formación, ahorita ya está abierta, están abiertas las inscripciones a la formación y hay una oferta de preventa para las que escuchen y la puedan aprovechar. Es una formación en línea para mujeres de habla hispana en todo el mundo que pues siento que no, aquí en México como que es un lugar muy caliente, Isa, como la partería está muy caliente aquí, pero pues ojalá podamos llevar y compartir esto con otras mujeres en todo el mundo y sé que en todas las culturas hay estos saberes ancestrales, pero pues los hemos perdido, entonces vamos a tratar de regresarlos y para que más mujeres vivan los pospartos diferente, que no lo vivan solas y que pues se pueda ir transformando el mundo un posparto a la vez. Así que pues muchas gracias. Les dejo aquí escritas las páginas tanto de maternidad holística como de Academia Posparto, que es ahí donde pueden encontrar toda la información de esta formación. Y bueno, Isa, muchísimas gracias una vez más por este ratito de plática. Te abrazo muchísimo, emocionada de que empecemos esta formación juntas muy pronto, empieza en septiembre. Y pues bueno, gracias a todas las que nos están escuchando. Nos vemos en otro episodio más de Mamá Renacida.